La vida del cristiano consiste en imitar la vida de Jesucristo, porque precisamente el cristianismo es seguir a Jesucristo, seguir a una persona, y por lo tanto lo que queremos es imitar su vida, hacer lo que él hizo, ser como él en el fondo. Esto es lo que es el cristianismo. Tú y yo, por eso estamos haciendo esta oración, porque queremos hablar con Jesús, para de alguna manera pues tratarle e identificarnos con él. Y una de las cosas, una de las facetas que la Iglesia nos invita a imitar de la vida de Jesús, son esos 40 días que Jesús quiso pasar en el desierto para ser tentado por el demonio, antes de comenzar su vida pública. Esos 40 días son nuestros 40 días de la Cuaresma, lo que dura la Cuaresma, como preparación para el tiempo de Pascua, que nos recuerdan también esos 40 años que el pueblo judío tuvo que pasar en el desierto. El pueblo judío estaba esclavo en Egipto hasta que Dios envió a Moisés para que lo liberara y lo introdujera en la tierra prometida, para que fueran plenamente libres. Pero antes de entrar, desde que fueron liberados de Egipto y hasta que entraron en la tierra prometida, pasaron 40 años. Y son los 40 años que el pueblo judío pasó en el desierto. Para poder entrar en la tierra prometida, tenía que pasar por el desierto. Para que Jesús comenzara su vida pública, tenía que pasar por el desierto. Y así la Iglesia nos invita, a ti y a mí, a entrar en la Cuaresma para poder entrar después en la Pascua, para poder participar en la resurrección de Jesús, porque efectivamente, para poder resucitar, Jesús pues tenía que morir, y tenía que morir por nosotros. Y nos invita a ti y a mí, en el fondo, a esto, a entrar en el desierto. El desierto es algo que a ti y a mí nos echa para atrás, porque el desierto es muerte. El desierto es un sitio en el cual hay ausencia de agua y por lo tanto no se puede vivir, ¿no? Así a lo mejor hay unos oasis o lo que sea, pero si lo que quieres, pero en el desierto pues no se puede desarrollar la vida plenamente. De hecho, apenas hay gente que pueda vivir en el desierto, hay muy poca vegetación, ¿no? Es un sitio inhóspito, ¿no? El cual es el último sitio en el cual yo creo que pues tú y yo estamos tentados a vivir, ¿no? Si uno a lo mejor puede ir por curiosidad, pues le puede interesar estar o conocerlo, pero no es un sitio donde se pueda vivir. Y ese es precisamente el desierto, el sitio en el cual la Iglesia nos invita a entrar. Y pienso que tú y yo podemos intentar pensar o ver las funciones que tiene el desierto en nuestro planeta, ¿no? Para intentar entender por qué la Iglesia nos invita a esto. Pues bien, el desierto tiene un papel fundamental, por ejemplo, ¿no? en el ecosistema de la Tierra. No sé si sabías, yo me enteré hace poco, que el desierto del Sáhara es fundamental para la selva amazónica. Dicen que hay cientos de miles de toneladas de polvo del desierto que van a parar a la selva amazónica y que sirven como nutrientes, ¿no? Precisamente para las plantas y para la flora que hay en aquel paraje, pues necesitan del polvo del desierto, ¿no? En el desierto también es donde se producen, por ejemplo, estos fósiles que necesitamos para el desarrollo, por ejemplo, el petróleo, el gas, ¿no? Necesitan un sitio donde se puedan generar esos fósiles y que luego después pues acaba generando ese petróleo. Con lo cual ya vemos que el desierto tiene un punto en el cual nos ayuda a que otras cosas vayan bien, ¿no? Tú y yo, en nuestra vida, el sentido a veces pues, de la mortificación, del sacrificio, que es en el fondo lo que nos está invitando a la Cuaresma, a entrar en el desierto, es necesario para fortalecer nuestra vida, para poder desarrollarnos, para que luego después pues otras cosas pues salgan bien. Y por eso necesitamos entrar en ese desierto, ¿no? Entrar en esa necesidad de la mortificación en estos días de Cuaresma. Pero es que también el desierto es necesario porque consume bastante dióxido de carbono, ¿no? Ahora que pues hemos oído tantas veces, ¿no? Que el planeta, ¿no? Pues todos los gases invernaderos, ¿no? Y el tema del dióxido de carbono, pues el desierto consume mucho ese dióxido de carbono, ¿no? Lo asume y lo quita, ¿no? Quita pues tantos elementos dañinos para nuestra vida. Como nos ocurre también con la mortificación en este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de penitencia, en la cual la Iglesia pues, nos invita pues, a pedir perdón por nuestros pecados, pues no, esos daños, ese daño que hay, pues nos invita de alguna manera a asumir ese dióxido de carbono malo, esas cosas malas, pues ir quitándolas o ir arrancándolas. ¿Y cómo las arrancamos? Pues también lo mismo, con esas obras de misericordia, ¿no? Con la mortificación, con el ayuno, en el cual nos invita la Iglesia, y con hacer esas buenas obras de caridad, ¿no? Que es la limosna. Por lo tanto, por eso ya vemos que tiene un cierto sentido, ¿no? Que aunque sea pues un rechazo, nos pueda suponer un rechazo a ti y a mí,
pues entrar en este desierto, por eso, porque es la muerte, entendemos que tiene un sentido positivo, ¿no? La Iglesia no nos invita, o la cruz no tiene un sentido, la mortificación no tiene un sentido simplemente, pues a lo mejor de masoquismo o de querer pasarlo mal por mal, ¿no? No tiene ningún sentido, nadie quiere eso, sino que tiene un sentido que va hacia el desarrollo, hacia el fin, ¿no? Nos invitan a entrar en la cuaresma para que tú y yo luego después podamos entrar en la resurrección. Es en el fondo ese morir a nosotros mismos, pero no por morir, que es lo que en el desierto decíamos, ¿no? Es la muerte, pero no es una muerte para quedarnos en la muerte y ya está, sino que es una muerte necesaria para entrar en la vida. Es lo que decíamos antes, ¿no? Es ese polvo que sale del Sáhara que va a nutrir la selva amazónica, que va a dar vida, ¿no? Y eso es de lo que se trata, de que en nuestra vida, o que tú y yo en nuestra vida, pues se haga plenamente la vida de Jesucristo, que es como en el fondo acabaremos tú y yo siendo felices, ¿no? Esa felicidad que tú y yo buscamos continuamente, pues la encontramos si somos capaces de entrar en el desierto.